Hola, buenos días. Les voy a presentar el tratamiento de GIS, que es la parte final que les queda para completar el curso de la parte de sarcomas. Mi nombre es Gemma Gil, soy oncóloga clínica de la unidad de sarcoma y gineco de COVID Mendoza. Para retomar un poco lo que les habló Tomás en la última clase, sabemos que GIST está dividido en la parte de SDH, que es deficiente y competente, y en la parte que nosotros más vemos en los adultos es en donde podemos tener mutado o fusionado, y el 80% que se ve las mutaciones de KIT y PDGFR. Realmente el 30% de los pacientes, esto es a nivel mundial, podemos tener que son testeados de manera molecular y que muchas veces no podemos tener la proporción de pacientes que tienen estas mutaciones y la parte molecular para poder ver las respuestas a los tratamientos que tan necesarios son. Entonces, enfocándonos en lo que nos dijo Tomás en la última clase, los SDH competentes que son mutados, el 80% son KIT y PDGFR mutados. También hay algunos que son wild type y también el GIS esporádico wild type, que es el pediátrico, que generalmente nosotros no lo vemos. Retomando también un poco de la parte molecular y para entender el tratamiento, tenemos que KIT y PDGFRA son los mutados. El KIT está en el 67% de GIS, y los que se mutan son el exón 9, el exón 11, que ya es intracitoplasmático, también el exón 17. Puede estar el NF1 y el BRAF mutado, y acá generalmente son los pacientes que no van a responder a los tratamientos target que nosotros tenemos. Y después PDGFR del 16% está mutado, y esto es la mutación más importante, que es el D842B, que es una mutación presente en el 9% de los casos. También tenemos las SDH en un 8% y los GIST wild type, que no van a tener ninguna de estas mutaciones. Me parece importante hacer un repaso de diagnóstico por imágenes, porque como oncólogos clínicos lo vamos a estar viendo a esto, y cómo diagnosticamos a los pacientes. Lo podemos diagnosticar por econdoscopía. Se realizan las econdoscopías para tener también la lesión, que muchas veces son submucosas, y por medio de la econdoscopía también nos sirve para hacer la biopsia. La tomografía es sumamente importante, la tomografía, para la realización del diagnóstico, tanto el diagnóstico y si es metastásico, y siempre tiene que ser con doble contraste, y en el contraste endovenoso tiene que tener la fase portal arterial, porque muchas veces puede que no se vean las lesiones, que son en algunas veces que se ven solamente por la fase venosa y algunas veces por la fase arterial, para ver las metástasis. Resonancia es sumamente importante cuando son GIST de recto, y el PET cuando muchas veces se puede evaluar la parte metabólica. No es de suma importancia para estadificar ni para el seguimiento, pero también se puede utilizar. Ya vamos a ver en la parte de diagnóstico y de respuesta al tratamiento qué es lo que necesitamos en cada uno. Pero acá son imágenes de una econdoscopía, que muchas veces se puede servir para hacer la toma de biopsia. Acá tenemos la tomografía con la fase arterial y venosa, y obviamente doble contraste, y bueno, las imágenes de PET que ustedes conocen. Rol del patólogo, que es sumamente importante para nosotros. Acá podemos ver dos tipos de GIST con patrones morfológicos: el 70% que son fusos celulares. Los fusos celulares son muy parecidos a los sarcomas, y acá es a donde vamos a tener que hacer el diagnóstico por inmunistoquímica. Y los epitelioides, que son parecidos, y por ejemplo un GIST gástrico, para hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma gástrico. Importantísimo saber el tamaño tumoral, el índice mitótico, como también se habló previamente. En el índice mitótico siempre son el número de mitosis por 50 campos de alta resolución y el c-KIT. Y acá en la parte de inmunistoquímica, como también se habló previamente, pero quiero que les quede grabado y que sea súper importante, es KIT, que está presente en el 95% de los CIS, SD34 también, que es positivo un 70, un 80%, el actina músculo liso también es positivo en un 40%, desmina generalmente son negativos, y el DOP1 en el 95% de los KIT positivos, pero es también positivo en el 35% de los KIT negativos. Así que esto es importante, que van a estar
los marcadores más importantes que tenemos que ver en la inmunohistoquímica van a ser el C10-117, o sea, el c-KIT, y el DOC1, son los marcadores más importantes para el diagnóstico por inmunohistoquímica. Cuando vamos a hacer tomas de biopsias, las tomas de biopsias más importantes que se pueden realizar son los nódulos. Cuando son menores a 2 centímetros y son esófago-gástricos o duodenales, lo más importante, lo real es hacer la escisión. Si no se puede hacer endoscópica porque están al alcance, se pueden hacer laparoscópica o laparotómica. Lo que es fundamental es poder realizarlo para siempre, obviamente, el diagnóstico y que sea R0 y que no va a haber una diseminación, porque, como se dijo en las clases anteriores, en el momento que hay diseminación, ya el paciente pasa a ser metastásico. En tumores que son mayores a 2 centímetros, el estándar es la biopsia con aguja fina, guiada por ecoendoscopía, asociados a mayor riesgo de progresión si se disemina la lesión. Entonces, siempre con un buen método y con médicos que tengan experiencia en hacer esto. Y si hay nódulos abdominales ya que no son plausibles de diagnósticos por econdoscopías o por endoscopías, tiene que ir directamente a una biopsia laparoscópica o laparotómica de acuerdo a la experiencia de los cirujanos que tengamos en nuestros centros. Cuando son masas muy grandes con múltiples compromisos viscerales, se deben efectuar biopsias con agujas muy finas y con el asesoramiento endoscópico, y el riesgo de que hayan siempre es muy bajo, o sea, súper seguro hacer esta forma de diagnóstico, pero hay que hacerlo en manos experimentadas. Y en enfermedad avanzada se puede hacer la biopsia percutánea. Con respecto a la cirugía, siempre que se pueda, la cirugía sí, o sea, siempre que se pueda, asegurarnos de la cirugía. Si va a quedar R0 sobre todo, se puede hacer laparoscópica, salvo que sean tumores muy grandes, entonces ahí va a tener que ir a una laparotomía. Como les dije previamente, si se presenta ruptura capsular, ese paciente ya lo tenemos que considerar M1 y el tratamiento va a ser sistémico de por vida. O sea, para saber que no van a ir a una adyuvancia. Son pacientes de alto riesgo, pero que ya se consideran metastásicos. Es altamente friable, así que hay que tener cuidado con esto. No requieren linfadenectomía, ya que los JIT no hacen metástasis, a no ser que se vean ganglios y que tengan que ser resecados. Se puede considerar R1 y va a quedar, si no se puede volver a resecar, no es necesario que si quedó R1 vaya a la resección, salvo que haya quedado R2 y ahí sí va a tener que ir a la resección. Y muchas veces, para evitar que los pacientes queden con una cirugía de Miles, o sea, para hacer una cirugía de Miles, se puede recurrir a la neoadjuvancia. Dentro de las clasificaciones de riesgo, a lo largo de la historia del GIST se han utilizado diferentes clasificaciones, y la de NIH y la NIH modificada son las más utilizadas. También el TNM se utilizó, pero ya lo vamos a ver, que son los más utilizados junto con los nomogramas como el de AFib, que son los que se utilizan para la estadificación y la clasificación de riesgo para ver el tratamiento. Entonces acá tenemos los dos más utilizados para definir el tratamiento y sobre todo el de adyuvancia. El de NIH tiene en cuenta el número, el conteo mitótico, que les decía que es cada 50 campos de alta resolución, el tamaño tumoral y si hubo ruptura. Entonces, según esto se divide en muy bajo, bajo, intermedio o alto. Y acá están los criterios modificados y que lo divide en gástrico y no gástrico. Porque claramente cuando los pacientes tienen un GIST gástrico es de mejor pronóstico y los no gástricos son de peor pronóstico. Y después los criterios de AFib que tenemos, que pueden ser según el tamaño, el recuento mitótico y de acuerdo al pronóstico. Cuando tienen muy alto pronóstico y potencial de malignidad es cuando tienen tamaño tumoral más de 5, recuento mitótico por 50 campos y tienen alto riesgo de recaída. Entonces, según estos criterios es cuando vamos a decidir la adyuvancia en los pacientes. Esto nos sirve para clasificación de riesgo, saber el pronóstico, pero sobre todo es predictivo para saber el tratamiento. Dos palabras con respecto a la neoadyuvancia, porque es sobre todo de estudios retrospectivos y no hay una clara identificación de los pacientes que les podemos hacer el tratamiento. ¿A quiénes se les puede indicar la neoadyuvancia? Básicamente son aquellos pacientes en que no van a hacer de entrada cirugía R0, pero hay 3 puntos en los que se van a indicar la neoadyuvancia. Aquellos que tienen el tumor en la unión gastroesofágica, aquellos que tienen el tumor en el esófago,
los que tienen tumores en el recto o en el que el cirujano nos dice que la masa es muy grande y que no lo pueden resecar de entrada. Entonces, esos pacientes son los que de entrada pueden hacer neoadjuvancia. ¿Con qué droga? ¿Qué dosis? El imatinib, 400 miligramos. Ya vamos a ver de dónde sale, cuánto tiempo, generalmente son de 6 a 12 meses, y cuánto tiempo después, una vez que el paciente ha sido resecado, generalmente se completa 2 a 3 años. Esto viene de estudios que, si ustedes ven, es la experiencia de grupos del EORTC. Generalmente es un estudio, una evaluación de pacientes de retrospectivo que juntaron desde el 2002 al 2011, 161 pacientes de 10 centros europeos, y se les dio imatinib 400 miligramos hasta que tuvieran una respuesta o estabilidad de la enfermedad por 2 tomografías consecutivas o que los cirujanos decidieran el tratamiento. Y de acá sale claramente que las indicaciones, ¿no? Que aquellos que tenían más riesgo, mejor respuesta, fueron los de recto y los de estómago. Lograron tener una sobrevida a 5 años del 87% y 104 meses. Y después acá es mínimo un año el imatinib postoperatorio. Pero las guías, tanto la del ESMO y las europeas, también de DEICAM y todos los grupos colaborativos, lo que hablan es que se deberían completar 2 años. Con respecto a la adyuvancia tenemos siempre el landscape de los tratamientos, y como en todo, empiezan con algún tipo de tratamiento más corto. Este es el pivotal, el ACOSOC Z9000, que fue un fase 2, en el que se intentó el imatinib un año y después el seguimiento. Como vio que en este número de pacientes tenían beneficio, pasaron al fase 3, en donde se comparó el imatinib por un año versus el seguimiento, y vieron que tenía beneficios en PFS. Entonces, después fueron por más, obviamente, y el grupo escandinavo mostró que con 3 años, que es el estándar por hoy, versus un año, era beneficioso. Después hay otro estudio en riesgo intermedio de hacer 2 años versus follow-up, no está muy estudiado, o sea, no está muy en uso, no lo usamos frecuentemente, y corriendo está el fase 3 del PERSIST, que son 5 años versus 3, que todavía no tenemos los resultados. Obviamente los pacientes aguantar el imatinib durante 5 años es uno de los problemas más grandes que puede tener este estudio, en la tolerancia digestiva, que ya vamos a ver, pero bueno, está corriendo y reclutó hasta el 2022, así que no tenemos los resultados todos. Como les decía, este es el estudio pivotal más importante que tenemos que saber, que es el ACOSOC Z9001, en el que se incluyeron pacientes con diagnóstico de DIS de más de 3.000, de más de 3 centímetros, perdón, y en el que se hizo un año de imatinib versus el seguimiento. 713 pacientes, y se frenó el reclutamiento porque en el análisis interino vieron ya este beneficio que se presentaba, que era con un hazard ratio de 0.35, o sea, con un beneficio en sobrevida libre de recurrencia de 65% libre de recaída. En sobrevida global quedó ahí, pero porque se frenó el reclutamiento. Entonces, después en adyuvancia, les estoy hablando en 2012 que se presenta este estudio, o sea, un año versus 3, y en el seguimiento a largo plazo después se hizo en el año 2021 en el ESMO, mostró que en aquellos pacientes de 400, o sea, reclutaron 400 pacientes con imatinib 400 miligramos, un año versus 3, eran pacientes de alto riesgo, de 10 centímetros, o con un índice mitótico más de 10 por 50 campos, o un tamaño de 5 centímetros y más de 5 mitosis por 50 campos, o, como les decía yo, que tuviera ruptura tumoral espontánea durante la cirugía. Mostró claramente un beneficio en la PFS y en la sobrevida global, quedando como un estándar desde ese momento hasta la actualidad, porque siguió mostrando beneficios a largo plazo con pacientes que a lo largo de los años han mostrado sobrevidas prolongadas. Generalmente tienen beneficio incluyendo en el exón 11, ¿sí? Que era el beneficio que siempre se habla, pero en el exón 9 la dosis debería ser un poco mayor, 800 miligramos, y esto viene de los estudios de la parte de avanzada, que muestra que en el exón 9 debería tener 800 miligramos. Pero
a quienes no le deberíamos indicar el imatinib según las guías europeas. Debería no ser indicados a aquellos que tienen las mutaciones de PDGFR de 842B, te puedo decir una mnemotecnia que a mí me sirve, que es de 842, la mitad, 8, 4, la mitad es 2, B el BRAF, obviamente, los que son mutados de SDH o que son deficientes, y NF1 mutantes o los GIS wild type. La verdad es que estos no tendría un beneficio indicarles el imatinib. Nosotros, si no tenemos una parte molecular, por como se hablaba en las clases anteriores, que no tenemos el resultado, muchas veces es difícil. Bueno, los pacientes probablemente progresen durante el tratamiento. Y hay un consenso, obviamente, entonces, de inhibir la adyuvancia con imatinib y no tratar a los pacientes con NF1 o SDH que están estresados, ¿sí? Negativos. Y los BRAF mutados o en TRAC tienen que tener el tratamiento adecuado a eso. Y como les decía, es lo que estamos esperando, el resultado del PERSIST, que son después de 3 años, continuar 2 años más, versus el seguimiento, ver qué pasa con esto. Vamos a ver, porque se terminó el reclutamiento en septiembre del 22. Entonces, hasta el momento en adyuvancia, ¿qué es lo que sabemos hoy? Que por lo menos son 10 tipos diferentes de enfermedades dentro de una misma, porque tenemos diferentes mutaciones en los diferentes exones. Entonces, pero que si tenemos mutación del exón 11, el imatinib 400 es realmente el que funciona. ¿Y cómo le tenemos que dar? 400 miligramos por 3 años es la evidencia que tenemos hasta el momento. Si supiéramos que el paciente tiene mutación del exón 9, sobre todo en Europa y en algunas agencias regulatorias, te dan la autorización de dar 800 miligramos. Pero nosotros, bueno, empezamos con 400 miligramos, generalmente, a no ser que tengamos el resultado molecular. Bueno, 5 años todavía no tenemos el resultado del estudio. Si tenemos que hacer, neoadyuvancia, deberíamos tener el perfil molecular antes, como para saber que el imatinib va a tener beneficio. Y después, no deberíamos dar imatinib si tuviéramos mutaciones del PDGFRA 842. Y si tenemos también algunas otras de las mutaciones, como el BRAF, SDH o NF1, tampoco deberíamos dar imatinib, sino un tratamiento específico. Bueno, y estas son las guías ESMO en la que muestra que en el GIST localizado, sobre todo si son menores de 2 centímetros, o que, bueno, es una cirugía que se puede hacer dentada, cirugía. Y después el seguimiento si tiene bajo riesgo. Si es sensible a la mutación, bueno, ahí y tiene un riesgo de recaída alto, adyuvancia por 36 meses, o sea, 3 años. Ahora, cuando el paciente tiene no se puede hacer R0 y tiene una mutación sensible, hacer neoadyuvancia con imatinib de 6 a 12 meses, lo que hablábamos de la neoadyuvancia. Y cuando el paciente puede hacer la resección, cuando ya se evalúa con el cirujano, ir a cirugía y de acuerdo a la cirugía después completar los 2 a 3 años de tratamiento. Ahora, si el paciente no puede continuar o sea, no puede ir a cirugía, o se continúa con el imatinib, o si progresa, bueno, se irá viendo en la parte de avanzada. Espero que hasta ahí les haya quedado claro la parte de adyuvancia. Y ahora vamos a la parte de avanzado. Esto fue un gran aporte desde el imatinib. Ustedes saben que siempre uno empieza con la parte de los tratamientos en oncología, cuando hay una respuesta en avanzado, y después se van pasando a la neoadyuvancia y la adyuvancia. Bueno, el imatinib fue una de las drogas que mostró un gran avance en lo que eran los tumores de GIS, justamente, en los que antes se trataban con doxorubicina. Y esta fue la primera paciente que se reporta en el 2001, en que se la trata con imatinib, y esta es la anatomía patológica, en el que el recuento mitótico baja después de 4 semanas de imatinib, en el Ki-67 que baja, y acá la paciente con el PET, en el que muestra claramente la respuesta que tiene después de 4 semanas del tratamiento con imatinib. Entonces, lo que se habla del gran Big Bang, del suceso de un TKI en la respuesta en los sarcomas, porque al ser sarcomas, bueno, que nos cuesta tanto que un paciente responda también, por lo menos acá tenemos una terapia blanco. Y un poco de historia, bueno, el primer estudio de imatinib en lo que sería el tratamiento de cáncer, o sea, de GIST avanzado, es el B2222,
en el que se hizo imatinib versus 400 versus 600, y si progresaban pasaban a 800, 147 pacientes. Esto es un estudio en el que muestra realmente cómo los pacientes, independientemente de la dosis, porque después quedó que 400 era el final, después de 9 años de seguimiento, los pacientes, 18% de los pacientes seguían en tratamiento. Acordémonos que ya estamos en pacientes con enfermedad avanzada y hay que darle tratamiento hasta progresión o toxicidad. Y incluso en aquellos pacientes, después se ve en aquellos pacientes que tenían el exón 11 o el exón 9 o incluso no tenían mutaciones, tenían respuesta y seguían en tratamiento. Entonces es muy importante, esto les quiero mostrar que aunque no tengamos la parte molecular, el tratamiento con imatinib de entrada es sumamente importante. Esto es para que veamos que después se hace el estudio del SWOG y del EORTC, que son los europeos y americanos, en el que se tratan los pacientes con imatinib. Cuando el paciente no responde a los 400 miligramos, una de las opciones es pasarlo a 800 miligramos. Y se vio, y era lo que yo les decía previamente, que las pacientes que recibían 800 miligramos eran los que les iba un poco mejor. Y después, cuando vieron, era que eran los que tenían el exón 9 mutado. ¿Sí? Si ustedes ven acá, el exón 9 mutado y otras mutaciones que después más adelante se vieron. Entonces es de acá de donde se evalúa que eran las pacientes con mayor respuesta a 800 miligramos. Entonces, del EORTC y del grupo interamericano muestran que las respuestas con el porcentaje de 50-60% con 400 o con 800 miligramos, la verdad que tenían un porcentaje entre 40 y 60% en los dos grupos de pacientes. La verdad que fue muy buena la respuesta a imatinib y es uno de los estándares, bueno, es el estándar de tratamiento en primera línea de avanzado de GIST. Y después, este es el resultado de un estudio que se llama MetaGIST, que se evaluó después de ese conjunto de estudios, que era lo que les estaba mostrando recién, que el exón 9 era el que se beneficiaba con los 800 miligramos, que el wild type no era algo que le cambiaba mucho, y cuando presenta el crossover a los 800 miligramos muestran el beneficio sin progresión y con beneficio en PFS. Algo importante a tener en cuenta es cómo evaluamos a los pacientes cuando están en tratamiento. Y se recomienda la evaluación de los pacientes con una evaluación inicial, como hacemos siempre, entre 2 y 3 meses, o sea, 8 a 12 semanas. Y acá tenemos en cuenta los criterios de Choi. ¿Por qué los criterios de Choi? Los criterios de Choi son no solamente la evaluación del tamaño, sino la evaluación de la densidad. Si ustedes ven acá, tenemos los criterios de RECIST, los criterios del PET y los criterios de Choi. Que, por ejemplo, cuando una paciente tiene respuesta parcial, sabemos que es una disminución de un 30% de las lesiones target por RECIST, que en PET vamos a tener una disminución de la FDG, pero también hay una disminución de un 10% por Choi, pero también disminuye la densidad por las unidades Hauger. Entonces, eso es lo importante porque los pacientes cambian la densidad de la lesión y es lo que nos va a mostrar un cambio y la valoración de la respuesta, porque si no podemos malinterpretar que la paciente ha progresado. Y una droga más para irles metiendo en la cabeza es el avapritinib, que se puede usar en primera línea de las pacientes que tienen PDGFRA de 842B mutado. ¿Por qué? Esto se evaluó en un estudio de fase 1, que es el Navigator, en el que en cualquier línea que se detecte que tiene esta mutación es altamente sensible con un 95% de tasa de error. Es así que se ganó el lugar en las guías de estar en esta posición compitiendo contra el imatinib, porque sabemos que no tienen respuesta al imatinib. Y entonces, si vemos, se lo he puesto acá, cuando los pacientes tienen, o sea, tenemos los que son sensibles a la mutación del imatinib y los que no son sensibles, que estuvimos hablando. Tenemos la posibilidad de ver el perfil molecular y tiene esta mutación altamente sensible, el avapritinib es el que se indicaría. Ahora, si es en TRAC, como hablábamos, un grupo de pacientes muy bajo, menos del 1%, puede tener una mutación en TRAC,
se le indicará el específico como el larotrectinib o entrectinib, y si es SDH deficiente, un tratamiento personalizado. No voy a entrar en esta parte porque es muy, muy infrecuente, pero esto valía la pena explicarles para que si está esto mutado y tiene no indicación de imatinib, indicamos avapritinib. Pasan los pacientes que tienen resistencia a imatinib y nos progresan, o sea, hicimos 400 miligramos, progresó, la aumentamos a 800 miligramos y progresó. Bueno, ese paciente tiene metástasis, imatinib y en menos de 6 meses nos progresa. Ahí tenemos que ver realmente si el paciente fue una real progresión o una falsa progresión, o sea, una mala interpretación de imágenes. Por eso tenemos que tener en cuenta que acá son los criterios CHOI, lo que se tienen en cuenta para la evaluación de imágenes. Una mala tolerancia al tratamiento. Muchas veces el paciente con el imatinib no tiene buena tolerancia al tratamiento, no lo toma adecuadamente, entonces es muy importante el interrogatorio del paciente para no quemar líneas y no cambiar el tratamiento. No tomó la medicación, o que realmente tiene una mutación del exón 9, entonces a ver si yo le aumento la dosis del imatinib, puedo probar de 400 a 800, o que tiene la mutación de PDGFR, 842B, BRAF, SDH o en un GIST. Ahora, si progresa después de 6 meses, puede realmente ser una mutación adquirida, o sea, una resistencia adquirida, que es una mutación secundaria. Entonces, esta mutación secundaria ya son por diferentes causas, que generalmente las mutaciones secundarias se van adquiriendo a medida que van tomando el tratamiento con imatinib, pueden ser del exón 13, del 14, del 17. Bueno, entonces, a la progresión de imatinib 400 dijimos que aumentaba la dosis a 800. ¿Y me queda algún lugar para la cirugía? Bueno, esto es algo que se plantearon también cuando había menos opciones de tratamiento, y hay varios estudios, pero no hace falta que lo sepan, pero sí saber que puede hacerse cirugía. ¿Cuándo se puede hacer cirugía? Cuando los pacientes son respondedores a imatinib y tienen escasa progresión, o sea, no en el caso de que haya metástasis peritoneales, ahí no, pero un nódulo dentro de un nódulo o pequeños nódulos que sean resecables siempre que sean discutidos en un comité de tumores o en equipo multidisciplinario con el cirujano, con el radiólogo, que realmente veamos que es una progresión pequeña y que el paciente pueda seguir con el imatinib. Entonces, está indicada con respuesta a tratamiento. En poca evidencia, hay poca evidencia prospectiva, pero se puede indicar, y también que haya tenido beneficio y que son lesiones que progresan aisladamente. Por ejemplo, tiene respuesta hepática y hay una sola lesión en vaso, por ejemplo, entonces esa se puede resecar y luego se puede seguir con el imatinib. Esto es lo que nos hablan las guías de DEICAM, que nos hablan de que esto debería hacerse después de que el paciente tiene una enfermedad estable o con respuesta parcial, entonces se puede operar y después se continúa con imatinib. En el caso de que el paciente progrese, no está indicada. Y en el caso de que tenga múltiples lesiones peritoneales, tampoco está indicada. O sea, son casos específicos en el que yo puedo indicar. Entonces, era lo que hablábamos acá. Se puede hacer cirugía de una lesión residual o se puede hacer, esto está menos avalado, pero también hay algunos trabajos aislados, de escisión o ablación a la progresión, pero después continuar con el imatinib hasta progresión o toxicidad. Siempre discusión en multidisciplina. Bueno, ahora, hasta acá llegamos nosotros, ¿sí? Fue la parte que llegamos. Para hacer un repaso, sensible a imatinib, exón 11, imatinib 400. Si no responde, imatinib 800, ¿sí? Siempre a progresión o toxicidad. Ahora, si al imatinib 800 progresa, vamos a ir a estas líneas que vienen por este lado. Esta fue la parte que hicimos hasta este momento. Bueno, ¿cuáles son las líneas que nos quedan por evaluar? Regorafenib y sunitinib, que son inhibidores TKI multitarget, que, bueno, vamos a tener que tener en cuenta que obviamente lo que se confluyen acá es que inhiben el KIT, a PDGFR, y que pueden ser respondedores en este tipo de tratamiento. Sunitinib, el sunitinib es un inhibidor TKI, ¿sí? Pero también tienen efectos que ayudan a la permeabilidad vascular, la sobrevida, la proliferación, inhiben todo esto, todas estas cascadas,
y activa, o sea, es inhibidor sobre el VEGFR, el KIT y el PDGFR. Este fue un estudio en el que se incluyeron 312 pacientes, un estudio de fase 3, en el que se evaluó sunitinib versus placebo. De ahora en más vamos a ver todos tratamientos, obviamente, versus placebo. Y se hicieron 50 miligramos por 4 semanas, con 2 semanas de descanso, versus placebo hasta progresión o toxicidad. Para el endpoint primario fue PFS y sobrevida global. Y lo que se vio es que los pacientes tenían una PFS de aproximadamente 6 meses. Uno dirá que poco, ¿sí? La verdad que, y acá todas las partes tenían beneficio, todos los pacientes, si uno ve el forest plot, en cualquiera de los pacientes, en cualquier PS es 1, 2, el imatinib menos de 6 meses, más de 6 meses, con 400 miligramos o más de 400 miligramos, ¿sí? Y después se vio que tenía más beneficio en aquellos que tenían las mutaciones de resistencia secundaria, que era el exón 13-14 más que el 17-18, que es lo que se ve acá en el PDGFR y en el KIT. También tenían impacto en las mutaciones, esto, bueno, es también del REGOR, pero eran los que tuvieron impacto. Bueno, y después el sunitinib, cuando evaluaron que eran los que habían tenido beneficios, también el exón 9 y los que eran wild type. Muchas veces pasa que los que tienen, los que toman sunitinib no les va tan bien con la dosis de 50 miligramos por 4 semanas y 2 off. Entonces los tenemos que adaptar y también se ha visto que dándole 37,5 de manera continua mejora la adaptabilidad. Entonces, esos serían los pacientes. Si el paciente ustedes ven que no toleran el sunitinib por diferentes causas, por los efectos colaterales, que ya lo vamos a ver, la verdad que se puede mejorar la tolerancia haciéndolo de manera continua. Y se vio que cualquiera de los, como hablábamos al principio, que ya fueran fusos celulares o epiteloides, o KIT wild type o PDGFR wild type, todos tuvieron beneficio. Pero era escasos, fueron 6 meses la PFS. Pasamos al regorafenib. El regorafenib también versus placebo tuvo un rápido reclutamiento en menos de 6 meses, juntaron todos los pacientes. Fue un 2-1 el reclutamiento, 133 pacientes, y la dosis es 160 miligramos, 3 semanas por 1 hora. También se han tenido la oportunidad de tratar pacientes con regora, no es fácil el tratamiento, la verdad que los pacientes no la pasan del todo bien. El beneficio fue PFS 4,8 meses, pero la estabilidad de la enfermedad en 71-30%. Tienen bastantes efectos colaterales, sobre todo grado 2 de hand food, fatiga, diarrea, ya lo vamos a ver, e hipertensión y mala tolerancia digestiva. Pero bueno, es la tercera línea, entonces tenemos primera línea imatinib, segunda línea sunitinib y tercera línea regorafenib. Estas fueron las evidencias hasta el momento, que hasta el 2011 fueron los estudios que han ido mostrando beneficios. También fueron y se mostraron que estos fueron los beneficios sobre el exón 13-14 en los que tienen la resistencia secundaria cuando han progresado al imatinib, que hemos ido viendo. Y acá aparece el ripretinib. El ripretinib es un estudio, el estudio Invictus, como el perfume. Este se presentó en el ESMO 2022 y mostró beneficios versus placebo, obviamente, pero en cuarta línea. Ya tener una cuarta línea de tratamiento a pacientes vivos a esta cuarta línea, pero si ustedes se fijan acá, tenemos 6 meses de sobrevida libre de progresión y beneficios de sobrevida global de un hazard ratio de 0,36, o sea, un 67% de beneficio de los pacientes todavía en mantenimiento y duración de respuesta. Esto es muy bueno. Y como el que alcanzó este sobrevida libre de progresión fue sunitinib, va a ir a la competencia en segunda línea con sunitinib y está ongoing, el estudio Navigator. Entonces, probablemente este pase a ser segunda línea, una buena droga para ponerle segunda línea, y así como esto, hay múltiples avances en múltiples TKI, inmunoterapias y otros tratamientos que creo que no tiene sentido porque los voy a agobiar con múltiples tratamientos y seguimientos a drogas que hoy por hoy no tenemos. Está bien que tienen que saberlo, pero me parece que es importante que tengan la actualización y las novedades hasta el momento.
¿sí? Entonces, 6 meses de PFS. Otra droga que se utilizó fue el Paxlovid. El Paxlovid fue Pazopanib en fase 2, que logró 4 meses de PFS. Bueno, también obviamente inhibe la angiogénesis, vasculogénesis, todo esto es multitarget y es otra opción para tratamiento. Está al mismo nivel que el sunitinib, pero no lo utilizamos frecuentemente. No hay acceso a paso, a suni, se puede utilizar Pazopanib. Pero bueno, lo que vimos hasta el momento, entonces cuando progresaban al imatinib y no tenemos estas posibilidades de resección, sunitinib, progresa sunitinib, regorafenib, y si el paciente progresa al regorafenib y no tenemos más acceso, y el paciente tuvo en algún momento una buena sensibilidad al imatinib con respuesta, se puede ir al rechallenge. Acá tenemos un estudio que se hizo entre el 2010 y 2013 con pacientes que tenían hasta un ECOG 3, raro de ver, pero para estudios de investigación, que habían progresado imatinib y sunitinib, pero que previamente habían tenido respuesta a imatinib. Se les permitió usar imatinib y tuvieron beneficios de sobrevida libre de progresión de semanas, ¿sí? Pero en sobrevida global de hasta 8.2 meses, así que bien. La verdad que darle o sea, darle 8 meses más a los pacientes con GIST, vemos la larga sobrevida que puede tener un paciente con GIST, ¿no? Si tiene un buen seguimiento y tratamiento. Entonces, un rechallenge está con imatinib, si han tenido una respuesta previa. Acá tenemos el forest plot y la verdad que no sé si ustedes pueden verlo bien ahí, pero en cualquier sitio, si habían tenido una duración previa en la primera línea con imatinib menor a 2 años, si habían hecho sunitinib previo más de 6 meses y si tenían mutación del exón 11 les iba mejor. Bueno, entonces, para hacerles un resumen de la duración de tratamiento de cada uno, el imatinib generalmente tiene una PFS de 18 meses y tasas de respuesta de 52% y de control de enfermedad de 84%. Eso es que los pacientes van a estar estables mucho tiempo. Entonces, eso es muy bueno. Pero miren el avapritinib, 34 meses de PFS en los que tienen mutado el PDGFR, o sea, y tasas de respuesta y control de enfermedad de 98%. La verdad que si está mutado esto, les va muy bien, pero después no tenemos líneas posteriores, ¿no? Y sunitinib de 65% de control de enfermedad y PFS de 6 meses. Acá va a venir el ripretinib, porque es lo mismo, 6,3 meses, y regorafenib de 4,8 meses. Algo que no pueden dejar de saber, y bueno, obviamente que para el seguimiento de los pacientes, los eventos adversos. El imatinib tienen que saber que generalmente provoca edema y mayormente periorbitario. Así que a controlar, a valorar, sobre todo en los controles obviamente que van a tener en el consultorio, si el paciente viene, les molesta mucho, lo refieren y por ahí eso hace que el paciente no quiera seguir tomando el imatinib o que lo tome mal. La astenia, cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Esto es muy de clase, o sea, el dolor abdominal, las náuseas, vómitos y diarrea, sobre todo en los primeros meses, después empieza a mejorar. Entonces, a tener cuidado. Suni y Regora, la verdad que anemia y hipotiroidismo es algo que puede dar y aumento de transaminasas. Por eso es sumamente importante que los primeros meses y después cada 2 o 3 meses controlen el laboratorio. No se olviden de pedir la TSH, el hemograma y las transaminasas. No se olviden de tomar la presión y de mirar las manos y los pies porque les molesta. El hand food es importante. Por eso es que el sunitinib muchas veces hay que bajarlo de 50 a 37,5 y mejora la tolerancia. Y el repritinib, la alopecia está presente en el 30 o 50%, diarrea, fatiga, dolor abdominal y ojos porque aumenta la lipasa y hay reportes de pancreatitis también por aumento de lipasa. Hay interacciones con el citocromo 3A4. Hay inhibidores inductores, no hay que darlos en ayunas porque cae muy mal, así que lo van a dejar de tomar los pacientes, y no darlo con jugo de pomelo porque interacciones. Yo acá les voy a dejar las interacciones que pueden tener, cómo se puede manejar, porque esto puede aumentar o disminuir las toxicidades, y esto es
muy importante, lo tenemos en la clínica diaria, un montón de medicaciones, que está bien que los pacientes cuando uno le dice que es medicación oral se ponen contentos, pero después no la pasan tan bien. Así que tengan en cuenta esto. Y conclusiones de metástasis, de la parte metastásica. La primera línea es imatinib, 400 miligramos, incluso si lo recibió en adyuvancia, obviamente si no progresó en la adyuvancia. Y si progresa durante la metástasis, se suma a 800 miligramos. Esa es la primera línea que tenemos que hacer, o la primera línea es 400, 800 miligramos, y si sabemos que tiene una mutación del exon 9, directamente arrancamos con 800 miligramos. Se puede usar el perdón, si tuvo respuesta previa, al imatinib como última opción, ¿sí? El tratamiento es continuo a progresión o toxicidad y adaptar la dosis y la toma, ¿sí? Sí, y tratar de no suspenderlo, porque hubieron estudios que mostraron, que eso yo no lo puse porque ya era como too much para esto, pero si uno suspende y está suspendiendo, le va a ir mal al paciente. Entonces la idea es que no suspenda, irlo adaptando al paciente porque si no, le va a ir mal. Entonces, siempre continuo, y es hasta progresión o toxicidad. Segunda línea sunitinib, tercera línea regorafenib, cuarta línea ripretinib, y esto se está viendo a que pase a segunda línea, y la cirugía solo en casos seleccionados de cirugías de resección de metástasis y si hubo respuesta imatinib para mantener el imatinib, ¿sí? En casos más aislados de metástasis y todo esto en segunda o tercera línea no está evaluado, pero bueno, eso siempre en discusiones en caso a caso. Bueno, espero que me hayan entendido. Muchas gracias, suerte en el examen, sé que es pronto, así que espero que entiendan y si no, cualquier cosa estamos para ayudarle a contestarlo en esta semana. Muchas gracias.